Hay historias que se escriben con tinta y luego están las que se escriben con el alma. Pues bien, la que vamos a explorar hoy es de estas últimas. Y ojo, porque no es una biografía cualquiera. Es en realidad el cumplimiento de una promesa sagrada de una hija, Miguela de la Cruz, a la memoria de su madre, Juana. A ver, la vida de Juana no fue precisamente un camino de rosas, sino una cadena épica de luchas. Una auténtica guerrera que se enfrentó a todo, al abandono, al abuso, a la pobreza más extrema, a una revolución, incluso a la migración. Y todo para acabar construyendo un imperio de amor y resiliencia. Y su hija, claro, estuvo ahí para ser testigo de todo. Y esta es la idea central, el eje que lo mueve todo. Lo que vamos a ver es que el valor de una persona no es algo que te viene de nacimiento, ¿no? Es más bien como una armadura que se va construyendo día a día, en la trinchera, en medio de los mayores desafíos de la vida. Para entender de dónde sale la fuerza de Juana, no hay que fijarse en sus manos, llenas de callos, sino en esa mirada lejana que ponía al hablar de su infancia. Es que su historia no arranca con un triunfo, sino justo en el origen de su dolor. Para ella, la capital no fue ninguna tierra prometida, fue más bien un desierto de piedra. La dejaron con unos familiares y esa casa se convirtió literalmente en su primera cárcel. De hecho, décadas más tarde, ella misma lo describiría. Diría que el aire en esa casa no olía a comida, no, olía a miedo estancado. Brutal. Y aquí llega el punto de inflexión. El trato era durísimo, sí, pero digamos que lo soportaba. Hasta que los abusos se centraron en la persona que más quería en el mundo, su hermano pequeño, que tenía apenas 3 años. Ver esos moratones en la piel del niño fue como si algo se encendiera por dentro. Con solo 8 años, descalza, con el pelo revuelto, tomó la primera gran decisión de su vida. Eligió la incertidumbre antes que la miseria que ya conocía. Esa misma noche, le cogió la mano a su hermano y se escaparon. Se fueron hacia las luces de la ciudad, sin saber qué les esperaba. En ese momento, dejó de ser una niña para convertirse en una refugiada. Vamos a avanzar un poco, porque esta lucha no hizo más que continuar. La huida fue solo el pistoletazo de salida de un camino lleno de decisiones imposibles. Decisiones en las que sobrevivir exigía un precio altísimo. Pasaron los años, enviudó muy joven y de repente se encontró con un montón de hijos que alimentar. Ahí Juana tuvo que tomar una decisión de una honestidad brutal. Para ella no existía un trabajo demasiado duro, así que se hizo cantera. Se puso a picar piedras a la orilla de un río. Y aquí se ve el corazón de su sacrificio. Sus manos, claro, dejaron de ser suaves, se convirtieron en mapas de callos, de grietas, se endurecieron al mismo ritmo que las piedras que partía. El sonido del pico contra la roca se convirtió en la banda sonora de su vida. No trabajaba por ambición, para nada, lo hacía por puro amor. Bien, ahora llegamos al núcleo emocional de la historia de Juana, a un periodo en el que su tragedia personal chocó de frente con el caos de todo un país. Y eso, claro, dejó cicatrices que nunca se iban a cerrar del todo. Imaginemos la escena por un momento. El cielo de Santo Domingo teñido de gris por el humo de las barricadas en llamas. El olor a pólvora mezclado con el de la tierra mojada. El miedo era algo tan denso que casi se podía saborear. Y en medio de todo ese caos, la vida empezó a arrebatarla a sus hijos con una crueldad que es difícil de explicar. Varios de ellos se enfermaron y murieron. Pero hubo una pérdida en concreto que la iba a torturar para siempre. Aquí está la clave de todo, el punto que lo cambia todo. No fue la muerte en sí misma lo que la destrozó, fue la incertidumbre, el no poder despedirse. Es que en el fondo de su corazón, Juana siempre creyó que a su hija Rafaela, que era preciosa, se la habían robado. Y claro, ese misterio se convirtió en una herida que nunca se cerró. Esta es la pregunta que resuena una y otra vez a lo largo de su vida, ¿verdad? ¿De dónde se saca la fuerza para seguir adelante cuando la pérdida es tan profunda, tan incierta? Bueno, la respuesta de Juana no fue rendirse, fue buscar un nuevo horizonte. Ese instinto de supervivencia la llevó a cruzar fronteras. Su lucha en la República Dominicana había llegado a su fin. Ella contaba que una voz divina la llamaba a nuevas aventuras, a buscar un futuro mejor para su familia. Su ruta fue un mapa de sacrificios. Trabajó de niñera y de empleada doméstica en Curazao, luego en Venezuela, después en Puerto Rico, ahorrando cada céntimo que ganaba. Cada país era un paso que le acercaba a su gran meta, llevarse a sus hijos a Estados Unidos. El contraste que se encontró al llegar fue brutal. Dejó atrás el sol ardiente y la tierra roja del Caribe para enfrentarse a un frío que, según decía ella, no era del clima, era el frío del acero y el hormigón de Manhattan.
Pero Juana no se detuvo, ni mucho menos. Por las noches fregaba los suelos de las grandes corporaciones y durante el día mantenía vivo su don como consejera espiritual. Es que, a ver, la mujer que había picado piedras a orillas de un río no se iba a dejar intimidar por el acero y el hielo de una ciudad nueva. Y con esto volvemos al principio de la historia, a la hija que fue testigo de esta vida épica y que hizo una promesa que se convirtió en el eje de su propia existencia. Lo más fascinante de esta etapa es ver su transformación. En sus años dorados, Juana ya no era solo una superviviente, se había convertido en una matriarca respetada, en una consejera espiritual para su comunidad de Broadway. Su apartamento era, casi un santuario. Estas fueron sus propias palabras. Ella no quería dejar un legado de dinero o de bienes materiales, quería dejar un legado de valores. Quería que el mundo supiera que su vida, con toda su crueldad y también con toda su belleza, era un manual de supervivencia. Y este libro es exactamente eso. Es la promesa cumplida. Es la voz que Juana siempre mereció tener. Es la garantía de que su historia va a inspirar a otras personas a encontrar su propia fuerza en medio de la tormenta. Al final, la vida de Juana nos deja esta definición, que es potentísima. El valor no es no tener miedo, ¿qué va? Es la decisión de amar después de que te abandonen, de confiar después de que te traicionen, de construir algo nuevo cuando todo a tu alrededor se ha venido abajo. Y así cerramos, con una pregunta que, de alguna manera, nos mira a todos, porque al final la historia de Juana es como un espejo, ¿no? Nos invita a pensar en nuestras propias batallas y en esa fortaleza que quizá, sin darnos ni cuenta, estamos forjando cada día.